Leía esta semana a Shaheen Al-Shatti preguntarse por qué nos gustan tanto las peleas de revancha. Y recuerdo que antes de ponerme a leer su artículo me vinieron a la cabeza varias respuestas, ¿no? Algo en plan, a ver, o sea, nos gustan las revanchas porque revancha, bueno, bajo mi punto de vista, ya sabéis, o sea, es sinónimo de rivalidad. O porque como aficionados a este deporte tenemos la necesidad de poner respuestas claras y contundentes sobre la mesa. Algo que, por ejemplo, muchos necesitamos si recordamos lo que sucedió, creo que fue hace 2 semanas, de la pelea de boxeo entre el Chocolatito González y el Gallo Estrada, ¿vale? O simplemente porque una revancha es esa oportunidad perfecta que tienen ambos contendientes para ratificar su jerarquía. Pero bueno, sea como fuere, lo que Shaheen Al-Shatti trataba de mostrarnos era la frecuencia con la que el perdedor era capaz de vengar su derrota. Bien, comenzamos con un poco de historia y nos tenemos que ir a la primera rivalidad de la era moderna, de la UFC. Sí, esa rivalidad que inició en el 2001 entre Randy Couture y Pedro Rizzo. Y si ya erais aficionados de las artes marciales mixtas en aquellos años, recordaréis que el resultado, la verdad, no pudo ser más positivo para los intereses de la UFC. Creo que por eso no es de extrañar que, bueno, que este tipo de contiendas pues hayan tomado tanto peso dentro del ámbito de las MMA, ¿no? Más aún si consideramos que 2 de los 3 pay-per-views más vendidos de todos los tiempos son revanchas. Y no solo eso, sino que los eventos más lucrativos de la historia de la UFC están plagados de enfrentamientos entre luchadores que ya habían peleado con anterioridad. Es por eso que, bueno, que volvemos a la pregunta de por qué nos gustan tanto las peleas de revancha. ¿Es porque tenemos la necesidad de averiguar quién ha mejorado más? ¿O es por saber quién tiene la capacidad para hacer ajustes, volver y ganar? O tal vez es por la narrativa. Porque claro, o sea, si consideramos esto último es que también hay algunas historias que son dignas de contarse. De hecho, hace 2 semanas creo que se cumplieron 50 años de la pelea del siglo, aquella pelea que enfrentaba Muhammad Ali contra Joe Frazier. Y ya os digo yo que la narrativa no sería la misma ni de lejos si esas 2 leyendas del boxeo no se hubieran enfrentado en 2 ocasiones más. Eso es lo que nos queda a nosotros como aficionados, ¿no? La oportunidad de poder sacar conclusiones, la necesidad de debatir sobre, por ejemplo, si el Chocolatito ganó al Gallo Estrada o si la victoria del Gallo Estrada fue legítima. Y claro, o sea, no lo vamos a saber hasta que no tengamos esa pelea de desempate. Pero bueno, volviendo a la UFC, en el evento de este sábado tendremos una de las peleas más esperadas del año. Por una parte tendremos a Stipe Miocic, ¿vale? El campeón de los pesos pesados de la UFC. De hecho, el mejor campeón de los pesos pesados de la historia de la UFC. Y del otro lado tendremos a Francis Ngannou, que es posiblemente el luchador más peligroso del planeta, ¿vale? Es una seria amenaza para el campeón. Y claro, o sea, cuando han pasado más de 3 años desde que Miocic ganó a Ngannou en el UFC 220, es inevitable que las dudas comiencen a surgir, ¿vale? Desde aquel momento, The Predator ha peleado en 5 ocasiones y ha ganado las últimas 4. Pero tal vez más importante que los nombres que ha dejado por el camino, que cuidado, porque son Curtis Blades, Caín Velázquez, Junior Dos Santos y Jairzinho Rozenstruik, tal vez más importante haya sido el tiempo combinado, ¿vale? Porque es que estamos hablando de 4 victorias en el primer asalto, estamos hablando de 4 KOs. Y como digo, lo más aterrador, sí, he dicho aterrador, muy posiblemente sea que esos 4 luchadores, que son 4 luchadores élite, solo le han durado 162 segundos. ¿Sabéis cuántos son 162 segundos? Son 2 minutos y medio, un poquito más, ¿vale? Entonces, mucho cuidado porque a pesar de que, es que esta estadística es descomunal, es posible que no todo esté del lado de Francis Ngannou. Y sí, o sea, entiendo que esto es impresionante, pero en un deporte como la UFC también hay que considerar otras cosas, como por ejemplo, que desde que perdió contra el campeón en 2018, nadie, cuando digo nadie es nadie, ha puesto a prueba su lucha. Así que, pregunta número 1, ¿ha sido capaz Francis Ngannou de evolucionar en su lucha? Esa es una respuesta para la que hoy no tenemos respuesta. Y no la tenemos porque simplemente no hay manera de evaluarlo. Y claro, o sea, partiendo de ahí ya podemos seguir preguntándonos qué clase de estrategia utilizará o si la historia se repetirá de nuevo. Y al final, la única conclusión que podemos sacar en claro es que hasta que no llegue el momento de la verdad, todo esto es una incógnita.
Es por eso que Sagin Al-Sati pues tiró de datos, ¿no? Porque tenía esa necesidad que al final todos tenemos un poco, ¿no? Por resolver dudas, aunque fuera tirando de historia y de estadística. Entonces, si tomamos los últimos 28 años de historia de la UFC, nos apoyamos en los libros de récords, en los libros de estadística y lo relacionamos con todas esas ocasiones en las que dos rivales que han luchado anteriormente se reencuentran con un título en juego, ¿qué nos puede decir la historia sobre lo que tal vez podamos ver en el UFC 260 este fin de semana? Pues tiramos de porcentajes, ¿vale? Comenzamos con el 24% y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Pues yo os doy porcentajes y ahora os los explico, ¿vale? 24%, este es el porcentaje de peleas por el campeonato de la UFC que enfrenta a dos luchadores que han peleado antes, ya sea en revanchas o trilogías, es decir, que en toda la historia de la UFC hemos tenido 287 peleas por el título. Y ahí se consideran combates por el título interino y fallos de pesaje, ¿vale? De esas 287, la pelea de este fin de semana será la revancha número 69, ¿vale? O sea, vamos desgranando un poquito los números, ¿vale? Nos quedamos ya con el 69. De estas 69 peleas con el título en juego, 11, considerando la de este fin de semana, habrán sido peleas en la categoría de los pesos pesados. ¿Eso qué es lo que provocará? Pues que la división de los pesos pesados empate en el segundo puesto de más revanchas con el título en juego junto con la división del peso welter, quedando solo por detrás de la división del peso semipesado con 13 revanchas, ¿vale? Muchas de ellas en la época de Chuck Liddell. Bien, ¿qué significa esto? Pues que no solo son las tres divisiones más antiguas de la UFC, sino que atletas más grandes son sinónimo de más fuerza y por lo tanto más paridad. Bien, esto queda claro. Ahora, siguiente porcentaje, 33.3%, ¿vale? Este es el porcentaje de victorias en revanchas por el campeonato para luchadores que perdieron la primera pelea, ¿sí? Esto evidentemente no es bueno, no es alentador para Francis Ngannou, ¿vale? Y si eliminamos de la ecuación las peleas que concluyen una trilogía, nos vamos a quedar con 60 peleas por el título de la UFC que fueron revanchas consecutivas. El resultado de esos combates cambió solo 23 veces entre la primera y la segunda pelea. Es decir, que el perdedor de la primera pelea tendría un récord, cuidado, de 20 victorias, 37 derrotas. Sí, o sea, tenemos récord negativo. 2 empates y un no contest. Así que a priori, pues como digo, malas noticias para Francis Ngannou. Más que nada porque la historia nos dice que si un luchador que pelea por el campeonato es capaz de derrotar a un rival una vez, 2/3 de las veces pues podrá hacerlo de nuevo en una revancha en la que el ganador se lo lleva todo. Vamos, o sea, como es el caso de este UFC 260. Pero cuidado porque las cosas van cambiando a medida que vamos subiendo de peso. Fijaos, 48.5%. Este es el porcentaje de victorias en revancha por el campeonato para los perdedores de la primera pelea, ¿vale? Solo que ahora estamos considerando estrictamente a luchadores de las 170 libras hacia arriba. Es decir, que si eliminamos a los luchadores más pequeños de la ecuación, surge una tendencia cuanto menos curiosa. Las revanchas se convierten por arte de magia en una especie de juego de azar. Fijaos, la friolera de 18 de los 35 ejemplos en revanchas por el título en más de 170 libras han terminado con un resultado diferente al de la pelea original. O lo que es lo mismo, con el perdedor de la primera pelea acumulando un récord, cuidado, de 17 victorias, 17 derrotas, un no contest. Vamos, o sea, que de esta estadística Francis Ngannou pues ya puede agarrarse un poquito más, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia brutal entre el porcentaje de victorias en revancha de un campeonato dependiendo del peso. Fijaos, en menos de 170 libras el perdedor de la primera pelea de campeonato solo ha conquistado el título en un 12% de las ocasiones, o sea, es un porcentaje bajísimo. Pero si subimos de categoría, ese porcentaje pues sube exponencialmente, ¿no? O sea, nos vamos al 48.5%. De hecho, o sea, hay un registro que es que me parece brutal, ¿vale? Ese 12% de veces en las que el perdedor de la primera pelea conquista el campeonato, tiene un récord de 3 victorias, 20 derrotas, 2 empates. O sea, es impresionante, pero claro, estamos hablando de pesos pequeños. Bien, si profundizamos un poco más, nos encontramos con una estadística
agarraos bien, porque es el 71.4%, ¿vale? Este es el porcentaje de victorias en las revanchas por el campeonato para los perdedores de la primera pelea, solo que ahora estamos considerando estrictamente a los pesos pesados. 71.4%, o sea, ahora sí que son buenas noticias para Francis Ngannou. El peso pesado es, con mucho, el mayor valor atípico de este conjunto de datos, y es con mucho el mejor resultado histórico para un perdedor de la primera pelea. Es decir, de las 7 revanchas por el campeonato de la historia de la división de peso pesado en la UFC, el perdedor de la primera pelea tiene un récord impresionante de 5 victorias y solo 2 derrotas. Aquí ya estamos hablando de un récord positivo. Y lo es más aún si consideramos que, bueno, que los 2 casos en los que un peso pesado se fue con 2-0, en una serie de esta rivalidad, son la que comentaba al inicio, que fue la de Randy Couture contra Pedro Rizzo, que esto fue hace 20 años, y la de Caín Velázquez contra Antonio Bigfoot Silva, ¿vale? Que en serio, o sea, Bigfoot Silva podría haber tenido 30 oportunidades más, y ya os digo yo que es que no hubiera ganado ni una, porque es que no había color. Cómo detestaba yo a Caín Velázquez, madre mía. Fijaos en esto. Así es como quedan los registros después de esa pelea de revancha por el título para los perdedores de la primera pelea, considerando el peso, ¿sí? Hablamos de divisiones femeninas. Tenemos un registro de 1 victoria y 5 derrotas, ¿vale? Peso mosca, 1 victoria, 3 derrotas. Peso gallo, 1 victoria, 3 derrotas. Peso pluma, 0 victorias, 4 derrotas. Peso ligero, 0 victorias, 5 derrotas, 2 empates. O sea, esto es lo que os digo, ¿vale? Y vuelvo a repetirlo una vez más. Cuando hablamos de pesos pequeños, o sea, es que este porcentaje es brutal, es aterrador, es fatal, de verdad. Pero claro, o sea, luego ya hablamos del peso welter y fijaos cómo sube esto, porque ya estamos hablando de 4 victorias y 6 derrotas, que aún así estamos considerando récord negativo, ¿vale? Peso medio, 2 victorias, 5 derrotas. Peso semipesado, 5 victorias, 5 derrotas, un no contest. ¿Sí? Aquí la cosa ya se iguala más. Y en el peso pesado, lo que os comentaba, 5 victorias, 2 derrotas. O sea, el peso pesado es la única división de la UFC que tiene récord positivo cuando se enfrenta el perdedor de la primera pelea en una revancha por el título. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos esto y parece que es que nos falta el tiempo para ir y apostar a favor de Francis Ngannou. ¿O no? Pues no tan rápido, porque ahora es cuando viene el gran pero. La estadística del 100%, ¿vale? Bien, el 100% es el porcentaje general de victorias de Stipe Miocic en peleas de campeonato contra un oponente al que ya se ha enfrentado antes. En otras palabras, si ya peleaste contra Stipe Miocic una vez, el orgullo de Cleveland simplemente no pierde. Su récord de 3-0 en revanchas por el título ya está empatado con el de Caín Velázquez como la segunda mejor marca de la historia de la UFC. ¿Adivináis quién es el número 1? ¿Sí? ¿No? Os doy una pista. Tiene récord de 5-0 en revanchas o en trilogías con el título de por medio. Pues os lo digo. Georges St-Pierre, ¿vale? O lo que es lo mismo, uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y el motivo por el que estoy yo aquí hoy dándos la chapa. En fin, pero volviendo a la estadística, eso habla no solo de la capacidad de Miocic para mejorar entre combates, sino de su inteligencia y de su capacidad para hacer ajustes durante la pelea. En serio, de verdad, o sea, no busquéis más allá de su rivalidad contra uno de los más grandes de todos los tiempos, contra Daniel Cormier. Más que nada porque después de perder aquella primera pelea y la primera mitad de la segunda, el ajuste que Miocic hizo sobre la marcha para destrozar, de verdad, o sea, para partir por la mitad el cuerpo de Daniel Cormier fue lo que lo llevó a una de las peleas más dramáticas que yo he visto, vamos, o sea, en la historia de los pesos pesados. En serio, si tenéis oportunidad de ver ese combate, no os lo perdáis porque es impresionante, de verdad. O sea, la manera en la que Stipe Miocic durante el transcurso del combate, o sea, es capaz de ajustar y cambiar el rumbo de lo que estamos viendo es algo que es digno de verse. Y bueno, o sea,
para seguir con lo mismo, ¿no? O sea, es que es lo que digo siempre. Es la demostración de cómo se debe ajustar una pelea que estás perdiendo para acabar ganando con contundencia. Y aquí el dato, ¿sí? Mejores récords en revanchas por el campeonato de la UFC. Tenemos a Georges St-Pierre con 5-0, después de él está Stipe Miocic y Caín Velázquez con 3-0, Chuck Liddell 5-1, Anderson Silva 3-1, José Aldo con 2-1 y Demetrius Johnson con 2-1. Entonces, ¿podemos sacar conclusiones a raíz de esta estadística? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Habrá gente que se fíe de las estadísticas y habrá otros que, bueno, que verán una oportunidad para romperlas. Sea como fuere, lo cierto es que la historia está ahí para darnos un patrón, ¿no? Para exponer argumentos a la hora de debatir y sobre todo para crear expectación. Pero al final, muy posiblemente todo eso quede en nada cuando ambos luchadores se enfrenten pues este fin de semana en el UFC 260, ¿no? Cuando tengamos a estos dos frente a frente dentro del octágono. Porque, a ver, o sea, es que la única verdad absoluta yo creo que no se basa en números ni en estadísticas. La única verdad es que tanto Stipe Miocic como Francis Ngannou tienen argumentos de sobra, tienen argumentos de peso para imponerse a su rival este próximo fin de semana. Es por eso que espero con tantas ganas este evento, porque en cierto modo asistiremos a esa colisión, ¿no? Entre la fuerza imparable contra ese objeto inamovible. Y al final, después de consultar libros de récords, estadísticas, inercias o incluso evolución de los luchadores, todo nos acaba llevando hacia esa sensación de incertidumbre en la que, a ver, por lo menos yo soy incapaz de decantarme por uno de los dos luchadores, aunque, a ver, yo os lo digo claramente, a mí quien me gustaría que ganara pues es Stipe Miocic, ¿vale? Porque, a ver, o sea, por una parte, las revanchas de campeonato en los pesos pesados, pues sí es cierto que suelen beneficiar al perdedor del primer combate, pero es que por otro lado Stipe Miocic hasta la fecha pues, no ha perdido en ese tipo de circunstancias. Así que, claro, o sea, considerando esto nos quedamos prácticamente igual, ¿no? Por lo que me pregunto yo si puede Francis Ngannou hacer los ajustes necesarios para vengar su derrota, o si, por el contrario, Stipe Miocic pues volverá a demostrar que la única oportunidad que tiene alguien para poder derrotar una pelea de campeonato pues es en una primera ocasión. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué opináis al respecto? Dejádmelo por ahí abajo.